así hago un llamado a la doctora Alejandra Sánchez Escalante. Por favor, un fuerte aplauso para ella. De México, la doctora es especialista en medicina regenerativa y antienvejecimiento y el nombre de su conferencia es Terapia Celular Avanzada en Gonartrosis. Por favor, otro fuerte aplauso para ella. Bienvenida. Vengo a hablarles un poquito de mis trabajos en gonartrosis específicamente. No voy a ahondar un poco más en el tema de gonartrosis por cuestiones de tiempo, pero sí me gustaría hablarles un poco de lo que nosotros hacemos. En México, en el norte y en el centro del país, tenemos dos clínicas donde tratamos, como dice allá arriba, CETLAM, Centro de Estudio del Dolor Lumbar y Articular. La M es por Michoacán. Ya no estamos solamente en Michoacán, pero se quedó. Actualmente nosotros tenemos estudios que hacemos con pacientes de enfermedades crónico-degenerativas, con pacientes de enfermedades articulares, con pacientes con HIV, con pacientes con cáncer, y sobre todo nos enfocamos en un tratamiento muy específico para eliminar hernias de disco sin cirugía. Es un tratamiento combinado con algo de tratamiento cubano, ¿no? En este caso vamos a hablar de la gonartrosis. En México se calcula que el 80% de las personas mayores de 65 años tienen cambios radiográficos compatibles con gonartrosis. Hay que estadificar exactamente qué tipo de cambio tienen, ¿no? En este caso yo voy a exponerles dos casos muy específicos. Es importante siempre mencionar esta parte. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para que un paciente pueda o no ser candidato a terapia celular avanzada intraarticular? Bueno, tan simple como se los digo a mis pacientes. Yo no puedo reparar lo que ya no existe. Las células madre no pueden reparar algo que ya no existe. Una gonartrosis grado 4, donde tú haces un estudio de resonancia magnética a un paciente y tiene menos del 15% de cartílago, menos del 10% de cartílago, bueno, no es recuperable. Lo más probable es que su mejoría sea nula o muy poca. Un paciente que tiene criterios para artroscopía por reparación del ligamento, con un ligamento totalmente roto, tampoco es un paciente candidato porque está la estabilidad de la articulación comprometida en este caso. Entonces, cuando hay una ruptura parcial, cuando hay una ruptura en la parte roja del menisco, entonces el paciente pasa a ser candidato. Cuando hay una ruptura total, cuando hay una extrusión, bueno, los pacientes no son candidatos. Cuando hay una artrosis grado 4, cuando hay menos del 15% de cartílago, siempre hay que comentárselo al paciente. Yo aún con eso he tenido pacientes, sobre todo pacientes que se rehúsan por todos los medios a la cirugía, que ya fueron con todo mundo a ver quién los ayudaba porque no querían hacerse una cirugía. Se les comenta, ¿sabes qué? La probabilidad de mejoría es muy baja o es prácticamente nula contigo. Aún así, si el paciente decide continuar, bueno, se realiza el tratamiento. Es un tratamiento que en estos casos que voy a presentar se realiza una sola vez. En el caso clínico número 1 estamos hablando de un masculino de 57 años, no tiene antecedentes personales patológicos, su motivo de consulta simplemente es gonalgia, y el paciente acude porque, bueno, hay que aclarar, el paciente no tiene ni sobrepeso. El paciente acude porque tiene un año de actividad física en gimnasio, entonces en este momento, a punto de cumplir el año de actividad física, inicia con dolor. Se manda a hacer siempre su resonancia magnética. Tengo radiografías de pacientes también y tengo ultrasonidos de pacientes, pero para hacer un tratamiento siempre es muy importante la resonancia magnética, poder estudiar todo lo que hay dentro de una rodilla, y no solamente dentro de una rodilla. Es importante mencionar en este punto que el 40% de los dolores de rodilla no vienen de la parte interna de la articulación, vienen de la parte externa de la articulación. Entonces, por eso es importante estudiar completamente la articulación. En el caso de este paciente se hizo una sola infiltración con células madre. El paciente reporta una gonartrosis grado 2 con una condromalacia grado 1 a 2.
Los meniscos en este caso estaban intactos, los ligamentos estaban intactos, había un poco de inflamación en el ligamento rotuliano. Ojo, para empezar la atención, antes de hacer la infiltración intraarticular, ya lo hemos hablado en otras ponencias, es muy importante crear el ambiente prorregenerativo en el cuerpo del paciente. Entonces, nosotros siempre iniciamos los tratamientos con algo de quelación, con algo de sueroterapia al paciente y si es posible una dosis intravenosa, mejor todavía. A este paciente, bueno, tenía buenos hábitos, pero aún así se le dio algo de sueroterapia, de suplementación. Estos son los resultados, este es el antes, este es el después. No tengo exactamente la misma toma, pero se alcanza a apreciar se alcanza a apreciar el espacio intraarticular que se creó en esta parte. En el caso de la interpretación, bueno, en la de enero de este año, el paciente presenta una gonartrosis grado 1 con una condromalacia derecha grado 2. Y en la de control solamente aparece una gonartrosis, no está estadificada y ya no aparece la condromalacia. Se le hizo un ultrasonido al paciente porque tuvo una lesión en el mes 8 después de su recuperación, precisamente en el gimnasio. Se hace un estudio de ultrasonografía y en el estudio nos muestra un poco de condromalacia de nuevo y nos muestra tendosinovitis del ligamento rotuliano. Lo que es importante aquí es que el estudio ultrasonográfico muestra una bursitis laminal del ligamento colateral medial. Es importante mencionar porque el dolor en este caso del paciente ya era un dolor externo, tenía un dolor relacionado con la pata de ganso, era un dolor externo que el paciente lo refería exactamente en la parte interna de la rodilla. Se trata esa parte únicamente con una infiltración y el paciente recupera totalmente. Ahora, el segundo caso clínico es un paciente masculino de 51 años. Este paciente sí es obeso, este paciente no aparece exactamente en la resonancia una deformidad como tal, pero el paciente tiene una deformidad importante en la rodilla, tiene antecedentes de alcoholismo y tiene una carga ocupacional importante. El paciente se dedica a la construcción. El motivo de consulta es gonalgia y deformidad. Entonces, se hace la primera resonancia magnética. En este caso, el paciente no accedió a tomarse su segunda resonancia magnética, ya con trabajo accedió a tomarse el ultrasonido, se sentía bien y la verdad no le vio caso en gastar para tomarse otra resonancia magnética. A pesar de eso es importante mencionarles, la deformidad en los pacientes no se corrige, puede llegar a mejorar pero no se corrige, menos en su totalidad. Es algo que sinceramente siempre hay que hablar con los pacientes. Aún así, en mi experiencia, que bueno, no es tan vasta, puedo decirles que los pacientes llegan contigo no porque quieran una pierna derecha, sino porque los pacientes no quieren tener dolor. Entonces, la causa principal del motivo de consulta de estos pacientes es dolor. Realmente este paciente, bueno, no corrigió su problema postural de rodilla, pero no tiene nada de dolor actualmente. Este tratamiento se hizo en el mes de abril, me parece. Tenía algo muy particular este paciente tenía osteofitos externos, no se alcanzan a ver en estas tomas, pero tenía 2 osteofitos que tuvimos que tratar en un primer tiempo. Con él fue diferente el tratamiento porque tuvimos que entrar a quirófano con un traumatólogo, extraer los osteofitos, cerrar de nuevo, crear el ambiente prorregenerativo en el paciente, esperar la recuperación de la extracción de los osteofitos y después poner células madre mesenquimales. Igual el paciente no tenía compromiso ni ligamentario total, ni en meniscos, ni en estructuras externas. Le fue bastante bien. Este es el ultrasonido que pude conseguir que se lo hiciera únicamente. En el ultrasonido, bueno, nada más aparece una bursitis que tenía por cuestiones del trabajo, pero la cuestión de la gonartrosis grado 2 está corregida totalmente 7 meses después. Este es otro paciente, también, no sé cómo ando de tiempo.
Este es otro paciente, también únicamente tengo radiografías de este paciente. Este paciente es un masculino de 45 años que le comentaron que solamente le quedaba esperar a ser un poco más grande para hacerse su cirugía. Las imágenes de arriba son el antes y las imágenes de arriba son 6 meses después. Lo que se hace con estos pacientes, bueno, no se puede estandarificar, pero lo que se hace con ellos es aplicar en una sola ocasión células madre mesenquimales en una infiltración. Tratamos de hacer una reducción del medio, si es posible a 5 mililitros, y es muy importante la parte del reposo. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner a los pacientes 4 días de reposo. Estamos hablando de que en esos 4 días el paciente no puede pisar. Le tienes que explicar al paciente que 4 días no puede pisar y tiene que irse preparado al consultorio o al lugar de la aplicación con unas muletas. Yo siempre les digo en específico, mejor una silla de ruedas, porque esa rodilla al final de cuentas pues no tiene nada, y si ustedes se resbalan, el primer reflejo que van a tener es pisar. Entonces, si es posible, con una silla de ruedas. 4 días no van a pisar. A partir del 5.º día el paciente comienza a dar pasos. No tiene ningún impedimento, solamente es para no estresar la parte celular en lo que se hace la adhesión. Y muy importante la fisioterapia. La fisioterapia empieza después de los 15 días. Igual se le dan ejercicios isométricos, pero los resultados, en mi experiencia, que les comento no es tan vasta, no es de 1000 años pues, han sido muy buenos. Sí lo ensayé, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta?